Operador nabla. Nabla es un vector, como veis aquí, que tiene o viene caracterizado por una operación indicada en cada una de sus componentes, ¿vale? Aquí hemos puesto la expresión genérica del operador nabla, pero para n igual a 2 nos es mucho más familiar, ¿vale? Nos quedaría parcial respecto de x multiplicado por el vector unitario y más derivada parcial respecto de y multiplicado por el vector unitario j. Entonces, si yo a nabla le aplico una función escalar f de xy, pues me quedaría derivada parcial de f de xy respecto de x en y más derivada parcial de f de xy respecto de y en j. ¿Veis? Cuando yo le aplico una función escalar a nabla, lo que obtengo es una función vectorial. Si n vale 3, bueno, pues lo mismo, el vector nabla me vuelve a quedar algo más o menos familiar, derivada respecto de x, de y y de z, multiplicados por los vectores unitarios y j y k. Y por tanto, si volvemos a aplicar nabla a una función escalar de 3 variables, pues me quedaría un vector de 3 componentes, ¿vale? Nabla aplicado a una función escalar se obtiene una función vectorial. Operador divergencia. Pues el operador divergencia es aplicar nabla, que ya lo hemos visto anteriormente, en este caso multiplicado escalarmente por una función vectorial. Y a eso se le llama divergencia de f. Y la expresión genérica es esta que tenemos aquí. O bien, si n vale 2, pues tendríamos algo más sencillito. Derivada parcial de f sub 1 respecto de x más derivada parcial de f sub 2 respecto de y. Hay que recordar que la función vectorial f la podemos escribir como f sub 1 de xy o de xyz por y más f sub 2 por f sub 2 de xy o de xyz por j, ¿vale? Entonces, esta f sub 1 es la primera componente de la función vectorial f y esta f sub 2 la función que aparece en segundo lugar, es decir, multiplicada por el vector unitario j en la expresión de la función vectorial. Si n vale 3, pues nada, lo mismo, pero con la tercera componente. Operador rotacional. Pues el rotacional es nabla multiplicado vectorialmente por una función vectorial f. Se denota como rotacional de f y simbólicamente se puede expresar como este determinante. Realmente, a efectos puros, si nos ponemos puristas, esta expresión no es válida para el rotacional, pero nos sirve para recordar cómo se calcula. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es un determinante de orden 3 que por la regla de Sarrós me quedaría esto. Esto es tontería aprendérselo, lo que hay que saber es hacerse el determinante de orden 3. ¿Vale? Teorema. Dice, sea f de x y z, es decir, una función vectorial, un campo vectorial, ¿vale? Tal que f sub i, cada una de estas funciones que nos van a aparecer aquí, es de clase C1, es decir, que sus derivadas primeras son continuas en todo R3. Si se cumple esto, entonces la función vectorial, esta que tenemos aquí, es un campo conservativo si, solo si el producto vectorial, o sea, el rotacional de f, vale 0. Lo veremos en problemas.